el guardián del espejo de agua. Dicen los ancianos que, en un tiempo donde los hombres aún hablaban con las montañas y los ríos respondían con susurros, existía un reino sin nombre en medio de un valle escondido. Era un lugar fértil, protegido por montañas nevadas que besaban el cielo azul, donde las cosechas siempre daban fruto con una abundancia casi milagrosa y el aire olía a vida, a tierra húmeda y a la promesa de un nuevo día. Los arroyos cristalinos serpenteaban entre los prados, alimentando la tierra y el alma de sus habitantes. Sin embargo, aquel reino próspero, bendecido por la naturaleza, tenía un mal que carcomía su esencia desde dentro: la soberbia de su gente. Los habitantes se consideraban a sí mismos como la cúspide de la creación, superiores a cualquier otro pueblo que habitara más allá de sus fronteras montañosas. Creían, con una fe ciega y arraigada, que el valle les pertenecía por mandato divino, una herencia inalienable concedida por deidades ancestrales. Esta convicción los había aislado del mundo exterior. Nadie salía de sus confines, temerosos de contaminarse con las costumbres de los otros, y nadie entraba, pues cualquiera que llegara era recibido con una desconfianza palpable, a veces con una hostilidad abierta que helaba la sangre de los forasteros. En el corazón más recóndito del valle, donde los árboles más antiguos y sabios entrelazaban sus ramas, formando una bóveda natural, se encontraba un espejo de agua perfectamente quieto. No era un lago común, ni una simple charca. Su superficie, de un azul tan profundo que parecía absorber la luz, jamás se agitaba con el viento más impetuoso, ni se ensuciaba con la caída de una sola hoja. Parecía hecho de vidrio líquido, de una pureza inmaculada que invitaba a la contemplación. La leyenda, susurrada en voz baja de generación en generación, decía que aquel espejo poseía un poder inaudito. Podía mostrar no el reflejo del cuerpo, la imagen superficial que uno presentaba al mundo, sino el reflejo del alma, la verdad más íntima y a menudo oculta de cada ser. Y por eso, precisamente por su aterradora honestidad, estaba prohibido acercarse a él. Nadie, ni el más valiente ni el más sabio, quería enfrentarse a lo que verdaderamente llevaba dentro, a las sombras y luces que habitaban en lo más profundo de su ser. Un día, bajo un sol que apenas lograba penetrar la densa niebla matutina, llegó un viajero. Nadie en el valle supo de dónde venía, ni cuál era su nombre, ni qué caminos había recorrido para llegar a aquel lugar tan apartado. Vestía ropas gastadas por el tiempo y el camino, remendadas con esmero, y cargaba un bastón de madera pulida por el uso que parecía ser una extensión de su propia voluntad. Pidió, con una voz suave pero firme, comida y un lugar donde descansar, un refugio temporal para sus huesos cansados. El pueblo, fiel a su costumbre ancestral de recelo hacia lo desconocido, lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El consejo de ancianos reunido bajo el gran roble central le dio un plato de arroz humeante y le dijo con voz grave: «Aquí no necesitamos forasteros. Come, duerme y sigue tu camino al amanecer». El viajero, lejos de ofenderse o discutir, sonrió con una serenidad que desarmó a los presentes. Agradeció el gesto y no pronunció palabra de queja. Comió con parsimonia, observando a la gente con una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Pero antes de partir, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y púrpuras, preguntó con una curiosidad genuina: ¿qué es ese brillo tan peculiar que se ve entre los árboles, como una estrella caída en la tierra? Al escuchar sus palabras, los aldeanos palidecieron. Sus rostros se contrajeron en una mueca de terror y asombro. Nadie, absolutamente nadie, hablaba del espejo de agua frente a extraños. Era un tabú,
un secreto celosamente guardado. Algunos, con los ojos inyectados en sangre, lo acusaron de espía, de querer robar sus secretos. Otros, más impulsivos, quisieron expulsarlo a la fuerza, empujándolo hacia las montañas. El viajero, sin inmutarse, levantó la mano con una calma que contrastaba con la agitación del pueblo. «No quiero llevarme nada de vuestras riquezas, ni vuestros secretos. Solo quiero mirar. El que se conoce a sí mismo nunca se pierde en el mundo, pues su brújula interna siempre lo guiará». Intrigados por su inusual aplomo y temerosos de la verdad que sus palabras parecían encerrar, lo dejaron pasar, abriendo un camino a regañadientes hacia el corazón del bosque. Esa noche, bajo el manto aterciopelado de la oscuridad, el viajero caminó con paso firme hacia el bosque, guiado por una intuición ancestral, hasta que llegó al espejo de agua. La luna, redonda y plena, estaba en su cenit, bañando el valle en una luz plateada que transformaba el paisaje en un sueño etéreo. Cuando se inclinó sobre la superficie inmóvil del espejo, no vio su cara, la imagen familiar que le devolvían los arroyos, sino una visión que trascendía lo físico, una imagen de sí mismo cargando una corona de espinas, no con sufrimiento, sino con una sonrisa serena en medio del dolor. No había miedo en sus ojos, sino una profunda y conmovedora compasión por la humanidad y sus tribulaciones. Los ancianos, que carcomidos por la curiosidad y la desconfianza, lo habían seguido en secreto, ocultos entre las sombras de los árboles, se quedaron atónitos. El agua no mentía, no podía mentir. Aquel hombre, aquel forastero, tenía un alma templada por innumerables pruebas y una humildad que avergonzaba la soberbia del pueblo. Entonces, uno de ellos, el más anciano y respetado, se atrevió a romper el silencio, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. «Forastero, ¿qué significa tu reflejo, esa imagen tan enigmática?» El viajero, sin apartar la vista del espejo, respondió con una voz que parecía resonar con la sabiduría de los siglos. «El dolor siempre acompaña a la vida. Es su sombra inseparable, pero quien lo abraza con bondad y comprensión transforma las espinas en corona, en un símbolo de fortaleza y redención». El consejo se miró incómodo, sus rostros reflejando una mezcla de vergüenza y temor. Ninguno de ellos, a pesar de su edad y supuesta sabiduría, se había atrevido a mirarse en aquel espejo, a enfrentar la verdad de su propia alma. Al día siguiente, la noticia de lo ocurrido corrió como un reguero de pólvora por todo el valle. Una chispa que encendió la curiosidad y el miedo en los corazones de los aldeanos. Muchos, impulsados por una mezcla de morbo y una incipiente necesidad de autoconocimiento, quisieron probar la experiencia. Primero fueron los jóvenes, llenos de la impetuosidad de la juventud. Uno vio su rostro torcido por la codicia, sus ojos brillando con un deseo insaciable de posesiones. Otro se vio vacío, un cascarón sin sueños ni aspiraciones, a la deriva en un mar de indiferencia. Una muchacha con lágrimas en los ojos vio una niña con alas rotas que nunca dejó de llorar, un reflejo de sus esperanzas frustradas. Todos, sin excepción, quedaron marcados por la experiencia, sus almas expuestas a la cruda realidad. Finalmente, los ancianos, que habían observado con una mezcla de temor y fascinación las reacciones de los jóvenes, decidieron ir también, enfrentando su propio destino. Lo que encontraron fue peor, mucho peor de lo que habían imaginado. Uno vio un tirano disfrazado de sabio, sus palabras de consejo convertidas en cadenas para el pueblo. Otro vio un mendigo avaro, acumulando riquezas sin fin mientras su alma se marchitaba. Y el líder del consejo, el más respetado de todos,
vio un niño arrogante y caprichoso escondido en la piel de un hombre viejo, un reflejo de su ego desmedido. Se llenaron de una vergüenza tan profunda que apenas podían mirarse a los ojos, y al principio, en su desesperación, culparon al espejo, llamándolo maldito, una fuente de desgracias. Pero el viajero, que los había acompañado en silencio, les dijo con una voz serena pero firme: «No maldigáis al espejo, pues solo devuelve lo que lleváis dentro. El problema no es la imagen que os muestra, sino la vida que la alimenta, las decisiones que habéis tomado y las acciones que habéis realizado». Durante semanas, el valle fue un hervidero de confusión, discusiones acaloradas, lágrimas de arrepentimiento y gritos de desesperación. Las verdades reveladas por el espejo sacudieron los cimientos de su sociedad, desvelando las hipocresías y los engaños, pero lentamente, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. Los jóvenes, con sus almas aún maleables, comenzaron a ayudar en las cosechas de los ancianos, compartiendo su energía y su fuerza. Las familias, antes cerradas en sí mismas, abrieron sus casas a los caminantes, ofreciendo hospitalidad y refugio. Y los líderes, humillados por sus propios reflejos, aprendieron a callar para escuchar, a valorar la sabiduría de los demás. El valle, que ya era fértil en sus tierras, floreció aún más, esta vez en espíritu, en una comunidad unida por la empatía y el respeto mutuo. Un día, cuando el viajero, con la misma discreción con la que había llegado, anunció su inminente partida, todos los aldeanos, desde el más joven hasta el más anciano, le ofrecieron regalos, cestas rebosantes de frutas frescas, ropas tejidas con esmero, monedas de oro y plata. Él, con una sonrisa enigmática, rechazó todo con un gesto amable y dijo: «Ya tenéis lo que necesitáis, lo habéis encontrado dentro de vosotros mismos. Yo no os traje nada material, solo un espejo, una herramienta para la introspección. El resto, la transformación, depende de vosotros, de vuestra voluntad de cambiar y crecer». Y se marchó sin mirar atrás, desvaneciéndose en el horizonte como una bruma matutina, dejando tras de sí una estela de cambio y autoconocimiento. El espejo de agua sigue allí, oculto entre los árboles más antiguos, su superficie inmutable reflejando el cielo y las nubes. Algunos dicen que ya no muestra nada, porque el pueblo aprendió a mirarse sin miedo en los ojos de los demás, a reconocer su propia humanidad en el reflejo del otro. Otros, sin embargo, aseguran que si uno se atreve a inclinarse en su orilla, con el corazón abierto y el alma dispuesta a la verdad, todavía puede escuchar, como un eco lejano, la voz del viajero, susurrando con la sabiduría de los siglos. La verdad no duele. Lo que duele es vivir de espaldas a ella, negando lo que somos y lo que podemos llegar a ser. El pozo de las voces olvidadas. En medio de un desierto interminable, donde la arena parecía tragarse los pasos de los caminantes y el sol, un tirano inclemente quemaba hasta los huesos, calcinando la esperanza y la memoria. Había un pozo. No estaba hecho de piedra labrada por manos humanas, ni de madera pulida por el tiempo. Parecía brotar de la nada, una anomalía en la vastedad dorada, como un círculo oscuro y misterioso en medio del oro ardiente de la arena. Su superficie, a pesar del calor abrasador, siempre se mantenía fresca, casi invitando a la desesperación del sediento. Ese pozo, sin embargo, tenía un secreto que iba más allá de su milagrosa existencia en el corazón del desierto. Quien se asomaba a beber de sus aguas no escuchaba el eco familiar de su propia voz, ese sonido íntimo que nos acompaña desde el nacimiento,
sino voces ajenas, las de todos aquellos que, de una u otra forma, habían marcado su vida. No era un hechizo cruel, de esos que buscan el tormento, sino un recordatorio, una verdad ineludible que se manifestaba con cada sorbo, porque cada persona que pasaba por el pozo, cada alma que se inclinaba sobre su orilla, oía los gritos de la ira, las risas desbordantes de alegría, los consejos sabios que una vez fueron ignorados y las heridas profundas que el tiempo no había logrado cicatrizar. Algunos escuchaban la voz melódica de su madre cantando una nana olvidada, otros la de un enemigo insultando con palabras que aún escocían. Nadie salía ileso de aquella experiencia, nadie permanecía indiferente ante el coro de su propia existencia. Los viajeros, con el temor y la fascinación grabados en sus rostros curtidos por el viento, lo llamaban el Pozo de las Voces Olvidadas, un nombre que evocaba tanto la nostalgia como el pavor. En una de esas travesías interminables del desierto, bajo un sol que no perdonaba, llegó hasta allí un joven guerrero llamado Sael. Tenía los hombros tensos, cargados con el peso de batallas libradas y por librar. El corazón, un músculo endurecido por el dolor, estaba lleno de una rabia contenida, una furia silenciosa que lo consumía desde dentro. Llevaba consigo una herida invisible, más profunda que cualquier cicatriz de espada, una herida del alma que no dejaba de sangrar. Buscaba silencio, un remanso de paz en la inmensidad del desierto, un descanso para su espíritu atormentado. Pero al inclinarse a beber del pozo, lo que escuchó no fue el murmullo del agua, sino una tormenta de sonidos, un torbellino de recuerdos que lo asaltaron sin piedad. «Nunca serás suficiente», era la voz gélida de su padre, un eco de la exigencia y la decepción que lo habían perseguido desde la infancia. «Eres fuerte, hijo mío, confío en ti». La voz suave y reconfortante de su madre, un bálsamo en medio de la tormenta. Traidor, cobarde. Las voces ásperas y acusadoras de enemigos caídos en combate, fantasmas de su pasado que se negaban a desvanecerse. No me olvides. La voz melancólica de una mujer que había amado con la intensidad de un fuego fugaz y que había perdido en las implacables arenas del tiempo. Sael retrocedió, con el agua todavía temblando en sus labios, como si el líquido mismo estuviera cargado de las voces que lo asediaban. Quiso taparse los oídos, sellar el paso a aquel coro infernal, pero las voces lo siguieron en sueños esa noche, gritándole desde la arena, desde las estrellas, desde cada grano de polvo. Se despertó jadeando, el cuerpo cubierto de sudor frío, golpeando el aire con los puños, intentando ahuyentar a los fantasmas que lo perseguían. La desesperación lo invadió, y en un arrebato de furia decidió regresar al pozo y destruirlo, silenciarlo para siempre. «Si callo el pozo, callará mi dolor», se dijo, convencido de que la aniquilación de la fuente de su tormento le traería la paz. Tomó su espada, el acero frío y familiar en su mano, y golpeó con todas sus fuerzas las piedras que rodeaban el pozo, intentando desmoronar su estructura. Pero cada vez que hería el borde, cada vez que un fragmento de piedra se desprendía, las voces se multiplicaban, se hacían más fuertes, más nítidas. Una tras otra, cientos, miles, hasta que el aire mismo vibraba con recuerdos, maestros que le habían enseñado el arte de la guerra, rivales que lo habían desafiado, amigos de la infancia con los que había compartido juegos y secretos, risas de hermanos que resonaban en su memoria, llantos de desconocidos a los que alguna vez ayudó o hirió. Era como si toda la humanidad, con su inmensa y compleja sinfonía de experiencias, se hubiese reunido dentro de él,
un coro caótico que amenazaba con desintegrarlo. Entonces, en medio de su desesperación y su furia, apareció una figura a su lado, una anciana, envuelta en telas blancas que parecían flotar con el viento del desierto, con ojos que parecían espejos, reflejando la sabiduría de los siglos y la calma de la eternidad. Su presencia era tan serena que por un instante el torbellino de voces en la mente de Sael pareció amainar. «¿Por qué peleas contra tus voces, guerrero?», preguntó ella, su voz un susurro suave, como el viento entre las dunas. «Porque me atormentan», respondió Sael, con la voz ronca por la emoción y el cansancio. «Quiero silencio, quiero paz». La anciana sonrió con una compasión infinita, una sonrisa que iluminó su rostro surcado por el tiempo. «Tú no quieres silencio, joven guerrero. Quieres huir, y lo que se huye se vuelve más fuerte, te persigue con más ahínco, hasta que te alcanza y te consume». Sael cayó de rodillas, la espada resbalando de sus dedos, la fuerza abandonando su cuerpo. La verdad de las palabras de la anciana lo golpeó con la contundencia de un rayo. «¿Entonces debo cargar con estas voces toda mi vida?», preguntó, su voz apenas un lamento. «¿Con el peso de lo que me dijeron, de lo que perdí, de lo que no fui? ¿Estoy condenado a este tormento perpetuo?». La anciana, sin decir palabra, señaló el pozo con un gesto delicado, casi imperceptible. «Escúchalas de nuevo», dijo, «pero esta vez no con los oídos del odio, de la culpa o del resentimiento, sino con los del recuerdo, con la sabiduría que solo el tiempo y la reflexión pueden otorgar». Sael, con el corazón encogido pero una chispa de esperanza encendiéndose en su interior, se inclinó de nuevo sobre el pozo y en vez de un caos incomprensible, de una cacofonía de tormento, comenzó a distinguir algo nuevo, algo que antes había sido opacado por su propia rabia y dolor. Entre los insultos y los reproches, entre las palabras de desprecio y las de pérdida, escuchó también al mentor que le había enseñado a levantar la espada con honor y destreza, la risa cristalina de su hermana pequeña que corría tras él en los campos de su infancia, la palabra gracias de un desconocido al que había salvado de una muerte segura, el llanto ahogado de su madre cuando lo abrazó después de una batalla, un llanto de alivio y amor incondicional. Y entonces lo entendió. La revelación lo golpeó con la fuerza de una epifanía. Cada voz, incluso la más cruel, incluso la que le recordaba sus fracasos y sus pérdidas, formaba parte del mapa de su vida. No era una condena, no era un castigo, sino una raíz, un cimiento sobre el cual se había construido su ser. Su fuerza no venía de negar esas voces, de intentar silenciarlas o destruirlas, sino de aceptarlas, de integrarlas, porque eran la historia viva de todo lo que lo había moldeado, de cada experiencia que lo había convertido en el hombre que era. Sael lloró como nunca antes, lágrimas de liberación, de arrepentimiento, de gratitud, y el pozo, en lugar de burlarse o de devolverle el eco de su dolor, devolvió un eco nuevo, un sonido que lo llenó de asombro. Su propia voz, firme, clara, resonante, como nunca la había escuchado, una voz que proclamaba su verdad más profunda. «Soy todas mis voces. No me rompen, me completan. Son mi historia, mi fuerza, mi legado». Cuando se levantó, el desierto ya no parecía un castigo, un lugar de tormento y soledad, sino un camino, un sendero hacia el autoconocimiento y la redención. La anciana había desaparecido tan misteriosamente como había llegado, y en el borde del pozo, donde antes solo había arena y piedra, Sael descubrió una inscripción invisible hasta ese momento,
grabada en la roca con una sabiduría ancestral. Lo que intentas olvidar es lo que te sostiene en pie. Sahel siguió su viaje, esta vez sin huir de sí mismo, sin el peso de la rabia y el resentimiento, sino acompañado por un coro de memorias que, lejos de atormentarlo, se habían convertido en su ejército invisible, en sus guías silenciosas, en la melodía de su propia existencia. La enseñanza de la anciana y el pozo resonaban en cada paso, en cada aliento, recordándole que la verdadera paz no se encuentra en el silencio, sino en la armonía de todas las voces que nos habitan. El desierto, que antes se le antojaba un purgatorio, se transformó en un lienzo de posibilidades. Cada duna, cada roca, cada sombra proyectada por el sol naciente, le hablaba de una nueva perspectiva. Sahel ya no sentía la necesidad de apresurar su paso, de huir de su propia compañía. Ahora caminaba con una cadencia diferente, un ritmo que se acompasaba con el latido de su corazón y el susurro de las voces que lo habitaban. No eran ya un clamor caótico, sino una sinfonía, a veces disonante, a veces armoniosa, pero siempre suya. En su camino, Sahel encontró a otros viajeros, sedientos y perdidos, que se acercaban al pozo de las voces olvidadas con la misma desesperación que él había sentido. Observó cómo se inclinaban, cómo sus rostros se contorsionaban al escuchar sus propias verdades y cómo algunos, incapaces de soportar el peso de sus memorias, huían despavoridos. Pero Sahel, con la sabiduría recién adquirida, no los juzgaba. En cambio, se acercaba a ellos, no para ofrecerles soluciones, sino para compartir su propia experiencia, para susurrarles al oído las palabras de la anciana. Escúchalas de nuevo, pero esta vez no con los oídos del odio, sino con los del recuerdo. Algunos lo escuchaban, y sus ojos se iluminaban con una comprensión incipiente. Otros lo ignoraban, aferrados a su dolor. Sahel entendió que cada uno debía encontrar su propio camino hacia la aceptación, que no se podía forzar la verdad en nadie. La fama del pozo de las voces olvidadas, y ahora también la de Sahel, se extendió por el desierto. Los mercaderes hablaban de un guerrero que había encontrado la paz en medio de sus tormentos, de un pozo que no solo saciaba la sed del cuerpo, sino también la del alma. Los sabios de las tribus nómadas venían a consultarle, buscando la clave para sanar las heridas de sus pueblos. Sahel, lejos de erigirse como un gurú o un profeta, simplemente compartía su historia, la historia de un hombre que había aprendido a abrazar todas sus voces, las buenas y las malas, las que lo elevaban y las que lo humillaban, porque en esa aceptación, en esa integración, residía la verdadera fuerza, la verdadera libertad. El desierto, antes un lugar de soledad y desolación, se convirtió en un lugar de encuentro, de reflexión, de sanación. El pozo de las voces olvidadas, que una vez había sido temido, ahora era reverenciado, no como una maldición, sino como un oráculo, un espejo del alma que, aunque doloroso, era necesario para el crecimiento. Y Sahel, el guerrero que había buscado el silencio, se convirtió en el guardián de las voces, un testimonio viviente de que la paz no se encuentra en la ausencia de ruido, sino en la armonía de todas las melodías que componen nuestra existencia. Con el tiempo, Sahel no solo compartió su historia, sino que también desarrolló una profunda conexión con el pozo mismo. Comprendió que el pozo no era solo un lugar físico, sino una metáfora viviente del alma humana, un receptáculo de todas las experiencias, de todas las interacciones que nos moldean. Aprendió a discernir los matices en las voces, a entender que incluso las palabras más hirientes a menudo nacían del dolor o la ignorancia de otros.
y que las voces de amor y apoyo eran los pilares invisibles que lo habían sostenido en los momentos más oscuros. Se convirtió en un intérprete de esas voces, ayudando a otros a desentrañar sus propios coros internos, a encontrar la melodía oculta en el aparente caos. El pozo, bajo la mirada comprensiva de Sahel, pareció cambiar también. Aunque seguía revelando las verdades más íntimas, lo hacía con una gentileza que antes no poseía. Los viajeros que se acercaban a él, guiados por la fama de Sahel, ya no retrocedían con el mismo terror. Había una nueva esperanza en sus ojos, la esperanza de que, al igual que Sahel, ellos también podrían encontrar la paz en medio de sus propias voces. El pozo se convirtió en un santuario, un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban la reconciliación con su pasado, con sus miedos, con sus arrepentimientos. Y Sahel, el guerrero que había llegado con el corazón lleno de rabia, se transformó en el guardián de ese santuario, un faro de sabiduría en la inmensidad del desierto. La inscripción en el borde del pozo: lo que intentas olvidar es lo que te sostiene en pie, adquirió un significado aún más profundo. No era solo una advertencia, sino una promesa de que la aceptación de nuestra historia, de todas nuestras voces, es el camino hacia la verdadera fortaleza. Sahel, con el paso de los años, se convirtió en una figura legendaria, un anciano sabio, cuyas arrugas contaban historias de batallas ganadas no con la espada, sino con el corazón. Y aunque el desierto seguía siendo vasto e implacable, ya no era un lugar de soledad, sino un espacio sagrado donde las voces del pasado se unían en un coro eterno, recordándonos que somos la suma de todas nuestras experiencias y que en esa totalidad reside nuestra verdadera esencia. La ciudad de los relojes silenciosos. En un lugar que ningún mapa se atrevía a dibujar, un rincón del mundo olvidado por la geografía y la memoria colectiva, existía una ciudad extraña, casi onírica. La ciudad de los relojes silenciosos era un sitio de una magnificencia inusual, con torres de cristal que se elevaban hacia el cielo, doblándose y retorciéndose como ramas de árboles gigantes, reflejando la luz del sol en 1000 destellos. Las calles, pavimentadas con un material desconocido, parecían respirar al compás de los pasos de sus habitantes, emitiendo un suave murmullo que solo los más sensibles podían percibir. Lo más curioso, lo que realmente definía la esencia de esta urbe, era que en cada esquina, en cada plaza, en cada rincón, se alzaban relojes gigantes de una belleza sobrecogedora. Había relojes tallados en oro macizo, con intrincados grabados que contaban historias ancestrales, otros de plata bruñida, que reflejaban la luna con un brillo etéreo, algunos de madera noble, con la calidez de los bosques milenarios, y no pocos de piedra, imponentes y eternos. Había relojes de arena infinita, donde los granos dorados fluían sin cesar, pero sin marcar un tiempo real. Relojes de agua que goteaban luz en lugar de líquido, creando patrones hipnóticos. Y relojes de péndulo que, aunque inmóviles, parecían latir con la cadencia de corazones dormidos. Pero todos, absolutamente todos, estaban mudos. Sus agujas, finas y elegantes, no se movían ni un ápice, congeladas en un segundo eterno. Sus campanas, grandes y resonantes, nunca habían emitido un solo sonido, ni un tañido que anunciara el paso de las horas. Eran monumentos al tiempo detenido, a la eternidad inmutable. Los habitantes de esta peculiar ciudad vivían en una calma perpetua, una serenidad que rozaba la inercia. Sus rostros, aunque hermosos, carecían de la chispa de la vida, de la profundidad de las emociones.
Algo faltaba en sus miradas, una ausencia sutil pero palpable. Nadie envejecía, sus cuerpos permanecían inalterables, ajenos al paso de los años. Nadie moría. La enfermedad y la decrepitud eran conceptos desconocidos. Pero, paradójicamente, tampoco nadie soñaba. No había risas explosivas que contagiaran la alegría, ni lágrimas ardientes que purificaran el alma. Solo una serenidad perfecta, demasiado perfecta, casi muerta, como un cuadro inmaculado pero sin vida. Un día, bajo un cielo que prometía una tormenta lejana, llegó una viajera. Venía de tierras lejanas, donde el viento olía a sal y a aventura, donde las estrellas caían al mar cada noche como lágrimas de fuego, y donde la vida se sentía en cada latido. Cargaba un violín en su espalda, su madera pulida por innumerables viajes, y cicatrices en sus manos, cada una historia de vida, de esfuerzo, de superación. Entró en la ciudad con una curiosidad insaciable, y al ver aquellos relojes detenidos, preguntó a los habitantes, con una voz que sonaba a melodía en aquel silencio perpetuo: ¿por qué vuestros relojes no marcan la hora? ¿Acaso el tiempo ha perdido su significado aquí? Un anciano, con el rostro liso y sin arrugas, respondió con una voz plana, desprovista de emoción, como el eco de un pasado distante: porque aquí hemos derrotado al tiempo. Vivimos libres de su tiranía, de sus caprichos, de su inexorable avance. Somos dueños de nuestra propia eternidad. La viajera frunció el ceño, una expresión que los habitantes de la ciudad rara vez veían. Caminó entre las calles, observando con atención cada detalle, cada gesto. Notó que la gente sonreía sin pasión, sus labios se curvaban en una mueca vacía. Trabajaba sin cansancio, sus movimientos mecánicos y precisos. Llamaba sin fuego, sus afectos tibios y sin la intensidad de la verdadera conexión. Nada les dolía, sus cuerpos y almas eran inmunes al sufrimiento, pero al mismo tiempo nada les ardía, ninguna pasión los consumía, ninguna llama los encendía. Y en su pecho la viajera sintió un vacío enorme, un hueco que resonaba con la falta de vida de la ciudad, como si la urbe misma estuviera hecha de espejismos, de una ilusión perfecta, pero sin alma. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño en medio de tanta quietud, la viajera se acercó a la torre más alta de la ciudad, donde se encontraba el gran reloj de cristal. Era una obra de arte majestuosa, con agujas que parecían lanzas dormidas, esperando el momento de despertar. Con delicadeza, sacó su violín y comenzó a tocar una melodía de su tierra, una canción que hablaba de pérdidas irrecuperables, de abrazos que se van con el viento, de noches de espera interminable y de amaneceres de esperanza que siempre llegan. La música, cargada de emoción y de vida, llenó el aire, rompiendo el silencio ancestral de la ciudad. El reloj tembló. Una grieta de luz, fina como un hilo de oro, se abrió en su centro, y las agujas, oxidadas por siglos de quietud, se sacudieron con un crujido metálico. Entonces, un sonido retumbó por toda la ciudad, un sonido que nadie había escuchado jamás. ¡Ta! Era el primer latido del tiempo, el despertar de una eternidad dormida. Los habitantes despertaron sobresaltados. No era un despertar físico, de los ojos abriéndose a la luz, sino un despertar interior, un sacudón en lo más profundo de su ser. Una mujer, con el rostro bañado en lágrimas, comenzó a llorar sin saber por qué, sintiendo una tristeza que nunca antes había experimentado. Un niño rió hasta dolerle el estómago, una risa pura y contagiosa que resonó por las calles. Un hombre, con los ojos empañados, recordó el abrazo de su madre muerta hacía años, sintiendo el dolor de la pérdida y la dulzura del recuerdo.
Los relojes, uno por uno, comenzaron a andar, sus péndulos oscilando, sus agujas avanzando, como si la ciudad entera hubiera vuelto a latir, a respirar, a sentir. El anciano del día anterior, con el rostro ahora surcado por una incipiente arruga de preocupación, se acercó a la viajera, temblando de una emoción desconocida. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz ya no plana, sino quebrada por la sorpresa y el miedo. «Nos has devuelto el tiempo. Ahora volverán las enfermedades, el dolor, las despedidas, la muerte». La viajera lo miró a los ojos, sus propios ojos brillando con una luz intensa, y dijo con una sabiduría que trascendía su juventud: «Sí, pero también volverán los sueños, esos que os impulsan a crear y a crecer, la pasión que os hace sentir vivos, la memoria que os conecta con vuestro pasado y os enseña. El precio de estar vivo es que todo se acaba, y por eso, precisamente por su finitud, todo importa, cada instante, cada emoción, cada conexión». El anciano lloró por primera vez en siglos, sus lágrimas calientes y saladas, un torrente de emociones reprimidas, y mientras lo hacía, descubrió que esas lágrimas, ese dolor, esa tristeza, eran más valiosas que toda la calma, que toda la inercia que habían tenido. Eran la prueba de que estaban vivos, de que sentían, de que existían. La viajera se marchó al amanecer, con la misma discreción con la que había llegado, mientras los relojes marcaban por fin la primera hora de un nuevo día, un día lleno de posibilidades y de vida. Nadie volvió a verla, pero en cada torre, en cada reloj, quedó grabada su melodía, como si los relojes respiraran al ritmo de aquel violín. Un recordatorio constante de que el tiempo no es una tiranía, sino un regalo, y que la vida, con sus alegrías y sus penas, es el mayor de los tesoros. La ciudad, antes un mausoleo de la existencia, se transformó en un crisol de emociones. Las calles, que antes solo conocían el eco de pasos monótonos, ahora resonaban con el bullicio de la vida. Los niños, que antes jugaban en silencio con juguetes inmóviles, ahora reían a carcajadas, sus voces llenando el aire con una alegría contagiosa. Los adultos que habían vivido en una eterna juventud sin propósito, descubrieron el significado de la ambición, del esfuerzo, de la recompensa. Algunos se dedicaron a la artesanía, creando obras de arte que reflejaban la fugacidad de la belleza. Otros se aventuraron más allá de las montañas, explorando el mundo que antes habían ignorado, trayendo consigo nuevas ideas, nuevas semillas, nuevas melodías. El gran reloj de cristal, en la torre más alta, se convirtió en el corazón palpitante de la ciudad. Sus tañidos, antes temidos, ahora eran celebrados, marcando no solo el paso del tiempo, sino también los momentos importantes de la vida: nacimientos, bodas, cosechas, despedidas. Los habitantes aprendieron a apreciar cada segundo, a saborear cada experiencia, porque sabían que era finita, que tenía un principio y un final. La enfermedad, la vejez y la muerte regresaron, sí, pero con ellas también llegó la compasión, el cuidado, el amor incondicional. Los ancianos, que antes eran figuras estáticas, ahora eran venerados por su sabiduría, por las historias que podían contar, por las lecciones que habían aprendido en el camino. La viajera, aunque ausente, se convirtió en una leyenda. Su violín, su melodía, su valentía para despertar a una ciudad dormida, se contaban de generación en generación. Algunos decían que era un ángel disfrazado, otros que era una maga, pero la verdad era más simple. Era una mujer que entendía el valor de la vida en su totalidad, con sus luces y sus sombras. Y su legado no fue la inmortalidad, sino la capacidad de vivir plenamente, de sentir cada instante,
de abrazar la imperfección y la belleza de la existencia. La ciudad de los relojes silenciosos dejó de ser silenciosa. Sus relojes, antes mudos, ahora cantaban la sinfonía del tiempo, una melodía compleja y hermosa, llena de disonancias y armonías, de pausas y aceleraciones, y en cada tic-tac, en cada campanada, se escuchaba el eco de la viajera, recordándoles que la vida no es una espera, sino una danza, y que el verdadero arte no está en detener el tiempo, sino en vivirlo con toda la intensidad del alma. Los jardines, antes inmaculados y estériles, florecieron con una explosión de colores y aromas, cultivados con esmero por manos que ahora entendían el ciclo de la vida y la muerte. Las plazas, antes vacías y solemnes, se llenaron de mercados bulliciosos, donde el intercambio de bienes se mezclaba con el de historias y risas. Los oficios, que antes se realizaban con una eficiencia robótica, adquirieron un nuevo significado, convirtiéndose en expresiones de creatividad y dedicación. Los tejedores creaban tapices que contaban las nuevas leyendas de la ciudad. Los panaderos horneaban panes con el sabor de la alegría y la tristeza, y los constructores levantaban edificios que no solo eran funcionales, sino también hermosos, con ventanas que invitaban a mirar el cielo y puertas que se abrían a la comunidad. La música, antes una curiosidad foránea, se convirtió en el lenguaje universal de la ciudad. Los violines, las flautas y los tambores resonaban en cada rincón, acompañando las celebraciones y consolando en los duelos. Los habitantes descubrieron el placer de la danza, de mover sus cuerpos al ritmo de la vida, de expresar con el movimiento lo que las palabras no podían. Las noches, antes silenciosas y oscuras, se iluminaron con hogueras alrededor de las cuales se contaban cuentos, se cantaban canciones y se compartían sueños. La luna, que antes solo reflejaba la quietud, ahora era testigo de la vibrante energía de una ciudad que había despertado. El anciano que había hablado con la viajera se convirtió en el guardián de la memoria. Sus arrugas, antes inexistentes, ahora eran surcos de sabiduría, cada una historia de vida. Se sentaba en la plaza central, rodeado de jóvenes curiosos, y les contaba cómo era la ciudad antes, cómo vivían sin tiempo, sin emociones, sin propósito. Les hablaba de la viajera, de su violín, de la melodía que había roto el hechizo, y en sus ojos, ahora llenos de vida, se reflejaba la gratitud por el regalo de la finitud, por la belleza de lo efímero, porque, como él mismo había aprendido, el verdadero valor de la vida no reside en su duración, sino en su intensidad, en la profundidad de las experiencias, en la capacidad de amar, de sufrir, de reír y de llorar. Y así, la ciudad de los relojes silenciosos, que una vez había temido al tiempo, aprendió a abrazarlo, a celebrarlo, a vivirlo con cada fibra de su ser, sabiendo que cada tic-tac era una oportunidad y cada campanada un recordatorio de que la vida es un regalo precioso que debe ser vivido plenamente. La influencia de la viajera no se desvaneció con su partida. Su espíritu, encarnado en la melodía que había tocado, se convirtió en el hilo invisible que tejía la nueva identidad de la ciudad. Los relojes, que ahora marcaban el tiempo con una precisión conmovedora, no solo indicaban las horas, sino que también recordaban la lección aprendida, que la vida es un don efímero y precioso. Los artesanos comenzaron a incorporar pequeños violines o notas musicales en sus creaciones, un homenaje silencioso a la mujer que les había devuelto el alma. Los poetas, que antes solo escribían versos planos sobre la inmutabilidad, ahora componían odas a la fugacidad, a la belleza de las estaciones cambiantes
y a la melancolía de los recuerdos. Los niños de la ciudad de los relojes silenciosos crecieron con una comprensión innata del tiempo. No lo veían como un enemigo a derrotar, sino como un compañero de viaje. Aprendieron a celebrar cada cumpleaños con una alegría desbordante, a despedir a sus seres queridos con una tristeza profunda, pero llena de gratitud por el tiempo compartido. Las viejas historias de la ciudad, sin tiempo, se contaban alrededor de las hogueras, no como advertencias, sino como fábulas que ilustraban la importancia de vivir con propósito y pasión. La sabiduría de la viajera se transmitía de boca en boca, de generación en generación, convirtiéndose en el cimiento de una cultura que valoraba la experiencia, la emoción y la conexión humana por encima de todo. Incluso el gran reloj de cristal en la torre más alta parecía haber adquirido una personalidad propia. Sus campanadas, antes uniformes, ahora variaban en tono y ritmo, como si el propio reloj estuviera contando una historia diferente cada día. A veces, sus tañidos eran alegres y rápidos, celebrando un nacimiento o una cosecha abundante. Otras veces, eran lentos y solemnes, acompañando un funeral o un momento de reflexión. Se decía que, en las noches de luna llena, si uno se acercaba lo suficiente, podía escuchar el suave murmullo de una melodía de violín, una canción que recordaba a todos que, aunque el tiempo avanza sin cesar, el amor y la memoria pueden trascenderlo, creando una eternidad propia en el corazón de cada ser vivo. Y así, la ciudad de los relojes silenciosos, que había encontrado su voz en el tic-tac de la vida, continuó su viaje, un testimonio vibrante de que la verdadera libertad no reside en escapar del tiempo, sino en abrazarlo con todo lo que somos. Con el tiempo, la ciudad de los relojes silenciosos, ahora rebautizada extraoficialmente por sus habitantes como la ciudad del tiempo vivo, comenzó a abrirse al mundo exterior. Las montañas, que antes habían sido barreras infranqueables, se convirtieron en senderos que conectaban a la ciudad con otras civilizaciones. Los mercaderes de la ciudad del tiempo vivo viajaban a tierras lejanas, no solo para comerciar bienes, sino también para compartir sus historias, sus canciones y su nueva filosofía de vida. A cambio, traían consigo conocimientos, arte y nuevas perspectivas que enriquecían aún más la vibrante cultura de la ciudad. Los forasteros, que antes eran recibidos con hostilidad, ahora eran bienvenidos con curiosidad y calidez, y muchos de ellos decidieron quedarse, atraídos por la energía y la autenticidad de un pueblo que había encontrado su verdadero ritmo. La fama de la ciudad del tiempo vivo se extendió por todas partes. Se decía que sus habitantes poseían una sabiduría única, una comprensión profunda de la existencia que solo se podía adquirir al haber vivido sin tiempo y luego haberlo recuperado. Los filósofos y los sabios de otras tierras viajaban a la ciudad para aprender de sus experiencias, para escuchar las historias de los ancianos que habían conocido la quietud y la efervescencia. Y en cada conversación, en cada intercambio, se reafirmaba la lección fundamental, que la vida, en su esencia, es un delicado equilibrio entre la permanencia y el cambio, entre la calma y la pasión, entre el silencio y la melodía. La ciudad se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso las sociedades más arraigadas en sus costumbres pueden transformarse, pueden despertar, si se atreven a escuchar la melodía de un violín y a abrazar el tic-tac incesante del tiempo. Con el paso de las décadas, la ciudad del tiempo vivo desarrolló nuevas tradiciones y festivales que celebraban su renacimiento.
El más importante era el festival del primer Tic-Tac, que se celebraba cada año en el aniversario de la llegada de la viajera. Durante este festival, los habitantes se reunían alrededor del gran reloj de cristal y los músicos tocaban melodías inspiradas en la canción original del violín. Los niños, vestidos con ropas de colores vibrantes, representaban la historia de la ciudad, desde su era de silencio hasta su despertar. Al final de la celebración, todos los ciudadanos, jóvenes y viejos, se tomaban de las manos y, en un acto de profunda gratitud, escuchaban el unísono de los relojes, un coro de tic-tacs que resonaba en el valle, recordándoles la preciosidad de cada instante. Otro festival significativo era la Noche de las Estrellas Caídas, en honor a las historias que la viajera había traído de tierras lejanas. Durante esta noche, las luces de la ciudad se apagaban y los habitantes se reunían en los campos abiertos para observar el cielo. No buscaban estrellas fugaces para pedir deseos, sino que contemplaban la inmensidad del universo, reflexionando sobre su propio lugar en el vasto tapiz del tiempo. Se contaban historias de viajes, de descubrimientos, de encuentros con lo desconocido, y se recordaba que, aunque la vida es finita, el espíritu de la aventura y la curiosidad es eterno. Estos festivales no eran meras celebraciones, eran rituales que reforzaban la identidad de la ciudad, un recordatorio constante de su pasado y una afirmación de su presente vibrante. La arquitectura de la ciudad también evolucionó para reflejar esta nueva filosofía. Las torres de cristal, que antes se alzaban como símbolos de una perfección estática, ahora incorporaban elementos dinámicos, veletas que giraban con el viento, fuentes que danzaban al ritmo de la música y jardines verticales que cambiaban con las estaciones. Los edificios no solo eran estructuras, sino organismos vivos que respiraban con la ciudad, adaptándose y transformándose. Las casas, antes cerradas y herméticas, se abrieron con patios interiores y balcones que invitaban a la interacción, reflejando la nueva apertura y conexión entre sus habitantes. Cada calle, cada plaza, cada rincón de la ciudad del tiempo vivo se convirtió en un lienzo donde se pintaba la historia de un pueblo que había elegido vivir, sentir y soñar, abrazando la plenitud de la existencia con cada tic-tac del corazón.